Hola, ¿cómo les va? Hoy quiero tratar un tema que ha mantenido durante casi toda nuestra historia republicana una vigencia realmente increíble, la educación. Casi todos los gobiernos que hemos tenido en el país, dictaduras o democracias, han querido pasar a la historia creando su propia ley de educación. No ha habido una continuidad en el tiempo y es por eso que en nuestro país hay estas diferencias tan marcadas en los colegios de la costa con relación a algunos de la sierra y más con relación a algunos de la selva. Los colegios urbanos en costa con los colegios rurales. No hemos tenido o no han podido los gobiernos de turno entrelazar realmente una relación que permitiera que la educación en el país fuese pareja para todos. ¿Quién sabe por eso la existencia de colegios particulares y la existencia de colegios públicos? Y quién sabe por eso también las diferencias que hay entre unos y otros. El año 92, cuando la dictadura de Fujimori se hizo presente en el país, se mercantilizó la educación. Y desde ahí para adelante, muchos empresarios privados que hacían negocios en inversiones particulares voltearon la mirada hacia los colegios, hacia la educación, y empezaron a crear una serie de colegios particulares con muchas cosas que no tenían los colegios del Estado y evidentemente a muchos padres les gustaba eso y fueron para allá. No es que esté mal ese detalle, porque realmente si el Estado no puede cumplir con dar educación a los ahora casi 8 millones de escolares, ¿no es cierto? Está bien que la empresa privada colabore. Pero vamos a detallar, o voy a detallar algunos pasajes porque a mí me preocupa mucho el sistema con el que se quiere llegar ahora, en esta época de crisis, de pandemia, a los escolares de nuestro país. Yo recuerdo cuando mi niñez, 3, 4 años más o menos, mi madre me enviaba a la escuelita que tenía una tía abuela, la señorita Luzmila Villalobos Barzay. Íbamos ahí entre 20 o 25 chiquitos con nuestros banquitos y el abecedario, el famoso abecedario. Y empezamos a leer nuestras primeras letras y a conocer los números de la mano de una mujer íntegra que se había dedicado por vocación a la enseñanza. Pero también entre esa integridad y otras virtudes que tenía mi tía estaba la rectitud, porque era una señorita de las antiguas, ¿no? Entonces, a que no aprendía había que darle. Y los padres de familia le preguntaban, ¿ha rendido? No, no ha rendido, dele. Otras épocas, cuando los derechos humanos no se conocían. Bueno, así aprendí a través del MA, PA, pa y demás. La educación primaria empezaba de primer grado y yo recuerdo haber llegado a un colegio de Lima ya, sabiendo leer y escribir, a primer grado. Y aprendí muchas cosas en mi primaria, aprendí muchas cosas en la secundaria. Hoy hay muchos problemas en esta etapa, aun cuando se habla ya de estimulación temprana que hay que darle a los niños cuando están en los vientres de las madres, todavía gestándose, las escuelas de inicial, los nidos, ¿no? Para que se interrelacionen los niños unos con otros. Bueno, todas esas cosas están muy bien. Conforme van pasando los años se van marcando las diferencias. Si vives en la costa, tienes una oportunidad de colegio particular, una oportunidad de colegio del Estado, ¿no? Si tienes cómo pagar el particular, mejor dicho, si los padres tienen cómo pagar el particular, los mandan a los hijos allá. Ahora, con esta cuestión de la pandemia, los padres están preocupados de los colegios particulares porque al no recibir las clases presenciales, los colegios le quieren cobrar como si estuviesen dando las clases en sus ambientes educativos. Y entonces ha empezado toda una, digamos, corriente de opinión que se da en los medios y que ha llegado hasta el presidente de la República para decir, no podemos pagar lo que normalmente se tiene que pagar en los colegios particulares. Y queremos, y hay una asociación ahí de padres de familia de colegios particulares que está diciendo, queremos que se recorte a la mitad la pensión en los meses de marzo y abril y posiblemente en lo que resta del año. Y los propietarios o promotores de los centros educativos dicen, no, ¿cómo vamos a pagarle a los maestros? Podemos rebajar un 10%, dicen por ahí algunos.
¿Cuánto será ese 10% de lo que cobran de mensualidad? En algunos colegios particulares pagan más que en las propias universidades particulares también. Así es, así se trabaja y se ha trabajado la educación en nuestro país. ¿Se imaginan ustedes, a propósito de las declaraciones del presidente Vizcarra, que ha dicho que van a comprarse 800.000 tablets para entregárselas a los niños de las zonas rurales, que son cerca de, no sé, 500.000? ¿Cómo van a poder entrar a tallar en esta época en que se ha implementado la educación a distancia para niños de primaria y de secundaria? Un niño que, y voy a mostrarles algunas imágenes de estas escuelas que están en zonas de selva, en zonas de sierra donde no hay energía eléctrica. El presidente ha dicho, eso no es problema. Las tabletas van a estar conectadas a internet y van a estar conectadas en aquellas zonas en donde no hay energía eléctrica a la captación de radiación de la energía solar para que puedan funcionar. Los avances tecnológicos tienen este tipo de beneficios. El problema está, ese niño de tercer grado, segundo grado, de primer grado de primaria, ¿habrá tenido alguna vez contacto con una tablet? Su padre o su madre, que ahora va a cumplir una función docente también, al quedarse en su casa y al tener que verse obligado u obligada a enseñarle al niño, ¿sabrá utilizar la tablet? Los maestros que están también acuartelados en sus viviendas y que tienen que trabajar enviando todas las clases virtuales que les exige el Ministerio de Educación, ¿están todos capacitados para hacer eso? Nuestra educación adolece de una serie de fallas. Los maestros, digamos que ya tienen cierta edad en la labor profesional y cierta edad cronológica de vida, ya no quieren aprender, ya están cansados. Entonces, tenemos varios problemas que se deben solucionar de inmediato porque nuestra educación es la primera área que se va a afectar producto de la pandemia, además de la salud, vamos. La salud es la primera, pero al costadito está educación. ¿Qué va a pasar con nuestros jóvenes de quinto de secundaria? Estamos en el cuarto mes del año. Les falta poco, 8 meses más para que terminen su quinto de secundaria. ¿Cómo van a ser los exámenes para los ingresos de universidades el próximo año? El negocio de algunos de estos centros educativos superiores era motivar a los chicos de quinto de secundaria allá por octubre, noviembre, para hacerles exámenes especiales, a fin de captarlos y decirle, ya usted ingresó a la universidad, tiene su lugar seguro. ¿Van a poder hacer esto este año? ¿O tendrán que esperar a que el año entrante haya una calificación, evaluación y los niños o los jóvenes no sean, digamos, calificados sobre la base del quinto, sino hasta la base del cuarto de secundaria me refiero? Las modificaciones se van a tener que ir dando, ajustándose, y esperemos que quienes conducen el sector de educación hagan una buena tarea. Hoy he leído un comunicado firmado por lo menos emitido por el gobierno regional, donde se señala que el gobernador Anselmo Lozano ha estado con el gerente regional de educación, los directores de las UGELes, incluyendo el director del Colegio Militar Elías Aguirre, y en ese comunicado hacen saber su disconformidad ante la decisión de algunos colegios o de promotores de algunos colegios de que no quieren evaluar la disminución del pago de las pensiones de marzo y abril. Es un tema que no lo va a poder solucionar el gobernador, pero que está recogiendo, no me cabe duda, la protesta de muchos padres de familia que ven en estos momentos cómo se imposibilita su situación económica porque no pueden salir a trabajar y seguramente en sus centros laborales les están diciendo, bueno, no vienes a trabajar, te vamos a reducir tal cantidad, ¿no es cierto? Y ellos se ven obligados a que el colegio les diga solamente 10%, solamente 5%. Hay una agrupación de padres de familia de colegios particulares que está hablando de reducción del 50% de las pensiones. El gobierno no puede hacer una labor pilatesca, ¿no? El presidente hasta ahora no los ha conminado, como nos conmina a diario a todos a no salir a las calles, a los promotores de educación, y decirles, señores, esta vez tienen que hacer ustedes un ajuste. Y es el 50% de lo que se les puede pagar, pues hagamos el 50%.
promotores podrán decir, ¿y los maestros? Señores, la educación es un negocio sin duda fabuloso. Nosotros hemos visto cómo algunos colegios, prácticamente de la nada, han hecho coliseos cerrados, canchas de fútbol, una serie de infraestructuras que si no fuese un negocio rentable la educación, no lo hubiese podido hacer. Claro, algunos colegios particulares no tienen esos alcances, pero otros y van marcando diferencias, ¿no es cierto? Ese niño de la sierra que no tiene energía eléctrica en su zona, que tiene que caminar muchas veces varios kilómetros para llegar a su centro de educación, ese centro de educación que tiene una profesora que ganó un concurso para ser docente del Estado, pero que no quiere ir a ese lugar porque está muy distante y ella quiere trabajar en la costa. Esos detalles son significativos en estos momentos cruciales para el país. De tal manera que siento yo una persona que tiene una ligación a la educación, he relatado, mi tía abuela fue de esas maestras que no se formaban en escuelas normales ni en universidades, que tenían la vocación docente en la sangre y que la vivieron hasta el final prácticamente de sus días. Sí puedo hablar de mi hermana Sara, que ha sido docente durante toda su vida, ahora ya está jubilada, y ha trabajado en un colegio importante en Lima, y tengo a mi hija, Sandri, que es maestra del Estado, y está trabajando en un lugar que no está cerca a su familia, pero ganó una plaza y se tuvo que ir a ese sitio, a Los Órganos, en Piura. Así que algo más o menos siento que está pasando en la educación por lo que escucho hablar a todas ellas. Y presidente regional, yo quiero en este caso, en este día que es su cumpleaños, también hay que decirlo, ¿no? Motivarlo para que este tema de las pensiones lo siga trabajando usted. Los padres de familia necesitan un cierto respiro, sobre todo aquellos que no pueden generar ingresos en este momento. Los promotores de los colegios particulares tienen que de alguna manera también, de alguna forma, dar la mano en estas circunstancias. Les recuerdo a todos, al alumno con cariño, al maestro con respeto y al promotor con supervisor. Hasta mañana.